¿Qué es una pandemia? ¿Se menciona esto en las Escrituras? Bueno, aunque las pandemias no se mencionan por su nombre en la Biblia, hay fuertes similitudes que se encuentran en las Escrituras. Una pandemia es una epidemia de una enfermedad que finalmente se ha extendido por una gran región, es decir, por ejemplo, por varios continentes o incluso por el mundo entero. Una pandemia no es como un brote generalizado como la gripe. Eso es una epidemia. Una pandemia es una enfermedad que se ha extendido a través de una gran área, estado, incluso nación, y con el tiempo podría convertirse en un problema mundial. Ahí sí se convierte la epidemia en una pandemia. Cuando se extiende ya por todo el mundo, esta pandemia puede matar, eliminar a miles, o en algunos casos, inclusive a millones de personas. Las pandemias, por ejemplo, que hemos vivido en los años recientes, por ejemplo, la pandemia de la gripe pudo haber sido mortal, pero grandemente. Por ejemplo, una que nos menciona la historia es la que sucedió en 1918, durante el cual esta epidemia mató a 50 millones de personas. Una gripe. Ahora, esto en aquel tiempo era 1/3 de la población mundial. 50 millones de personas. Ahora, típicamente, la gripe mata a más personas en todo el mundo que cualquier otra enfermedad. Pero hay veces en que una cierta cepa, como esta que estamos luchando hace un año, el coronavirus, cobra su precio. Y como hemos visto, miles han muerto. Ya han pasado más de 2 millones de personas. Pero debido a las preguntas que nos hacen las personas, a los que leemos la Biblia y predicamos el Evangelio, hay que entender lo siguiente: ya no somos unas regiones aisladas del mundo, ya somos una comunidad global. Y esto, ¿qué nos muestra? Que el mundo de hoy se ha convertido ya en una aldea global. Hoy, más que nunca, nos hemos enlazado como en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Y esto trae tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, el caso de la enfermedad. Lo que hemos visto a través de todas las noticias y los informes que nos presentan las agencias del mundo es que el coronavirus se ha convertido en un viajero mundial. Surge esto en China y empieza a viajar a través de las líneas aéreas, a través del transporte marítimo, a través de los trenes, a través de los aviones, la tierra, el mar. Por esta razón, las enfermedades mundiales tienen más probabilidad de propagarse de manera rápida y fácil, como este tiempo. El mundo hoy está más conectado más que nunca, y esto significa que estamos compartiendo muchas cosas. Cualquier cosa con la que entremos ahora en contacto en el mundo, la traemos fácilmente a la casa sin siquiera darnos cuenta de que somos portadores. Esto es impresionante. Y estas enfermedades pueden tener una larga vida y pueden entrar a naciones a través de muchos de estos medios y transmitidas por las importaciones, las exportaciones. Como hemos visto, las epidemias a veces son locales y regionales, pero una pandemia ya es mundial, se va regando de una forma impresionante. Entonces surge la pregunta: ¿y por qué las plagas? ¿Por qué las pandemias? ¿Por qué sucede esto? Eso me lo preguntan a mí, ¿por qué sucede esto? Pues bien, leyendo un pasaje de Éxodo, capítulo 9, versículo número 13, nos recuerda que en la antigüedad, por ejemplo,
Dios usó las pandemias para propósitos muy específicos. Y aún hoy las puede usar para sus propósitos. Y un ejemplo es que Dios a través de estas pandemias permite esto. ¿Para qué? Para que el pueblo reconozca a Dios, se abra, reconozca sus pecados, reconozca sus malas acciones y tome decisiones que transformen su vida. En Éxodo 9:13 va Moisés directamente al faraón y le dice: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero hay otra razón. Le dijo a Moisés lo siguiente, en el verso número 16 de Éxodo 9. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Como vemos, estos dos versículos nos explican por qué Dios a veces usa las pandemias para propósitos específicos, para liberar a su pueblo, para que el pueblo le pueda servir a Dios. Increíble. A veces hay cosas de la vida que nos tienen atados, oprimidos, encadenados y no nos permiten salir. Pero también dice la palabra que yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Dios permite estas cosas para mostrar su poder y para que su nombre sea anunciado y reconocido en toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas la gente va a buscar a Dios. Yo veo las noticias y veo los testimonios de personas que antes tenían un corazón duro, estaban enceguecidos por las cosas del mundo, por las vanidades, y ahora reconocen a Dios, le dan gloria a Dios. Realmente creo que Dios le dirá a las naciones de hoy lo que Salomón escribió hace miles de años. Dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Ahora, esto no significa que los cristianos no podamos infectarnos. Hace poco hablé con un pastor muy importante del Perú, donde me dice que las estadísticas registran más de 500 pastores que han muerto por la pandemia del coronavirus en el Perú. Aquí en Colombia también han fallecido muchos y en el mundo entero. Esto quiere decir que nosotros no estamos exentos de infectarnos. Pero hay promesas de Dios que son condicionales. En este caso, esta que acabamos de leer. Esto quiere decir que a todos los que les pasa cosas malas, buenas, pero también significa que vienen consecuencias por desobedecer a Dios. O sea, uno puede hacer cosas malas y buenas y todo eso tiene consecuencias. Pero también si buscamos a Dios en medio de las pandemias, en medio de estos problemas, también tiene consecuencias. Viene salud, bendición, y si no hay obediencia, pues viene la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? En segundo lugar, que no hay garantías. No hay ninguna garantía de que un creyente no se enferme. Pero hay una gran promesa que ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo número 37 al 39 dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como pueden ustedes observar aquí, hay una promesa de vida.
No hay garantía de que no enfermemos, pero hay una seguridad en las promesas del Señor, que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Incluso la Biblia nos dice que la muerte y la enfermedad pueden actuar de acuerdo con el propósito de Dios. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Esto nos enseña a nosotros que Dios está bajo control, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios truena desde el cielo. Y entonces dice Isaías capítulo 46, verso 10, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad las cosas que aún no han sido hechas, diciendo, mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Esto quiere decir que Dios no está consultando ni contigo ni conmigo nada. La muerte y la enfermedad pueden a veces parecer crueles, como un medio para llamar nuestra atención. Pero entendamos que esta vida es temporal y fugaz. Pero la vida eterna es la grandiosa vida que podemos obtener a través de Jesucristo. Y este es el momento para que usted, allí donde se encuentre, reflexione y reconozca que la Biblia tiene muchas promesas de sanidad. Sí, estamos rodeados de esta pandemia, pero también hay promesas de sanidad. Es más, la Biblia dice que Dios es nuestro sanador. Más aún, Dios ha dicho que los que viven en desobediencia, particularmente a las naciones, dice Levítico 26, 25, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. No digo que el coronavirus sea un juicio de Dios, de ninguna manera, pero Él ha permitido esto para propósitos que podríamos a veces no ver muy claros en este tiempo. Pero veamos el propósito de Dios en las pandemias. Cuando nosotros leemos la Biblia, y al leerla podemos ver la razón por la cual, por ejemplo, Dios permitió las plagas en la antigüedad. Él las usó para humillar gente, para humillar naciones, para hacer que la gente se arrepintiera de sus pecados y que vinieran al Señor. Salomón escribe lo que podría decirse para las naciones hoy en día. Leamos 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Realmente, yo lo creo, Dios es un Dios de misericordia. Él está esperando pacientemente que el hombre confíe en Él, pero se acerca el clímax, el fin del reinado de la humanidad. El hombre que creía tener todo bajo su control, todo con la tecnología, pero este corazón se ha vuelto frío. Tenemos mucha tecnología, pero se nos ha enfriado nuestro corazón. El apóstol Juan, escribiendo en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso hoy mi oración es por ti. Ablanda tu corazón, humíllate ante el Señor. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto te incluye a ti. Terminemos. Las promesas de Dios que están en las Escrituras, tenemos nosotros los cristianos, tenemos que mirar al coronavirus a través de los lentes de la soberanía de Dios. Así nos corresponde a nosotros. Todas las cosas están bajo su control. Es decir, que nada toma a Dios por sorpresa. Dios usa todas las cosas para buenos propósitos. Incluso
las pandemias. Ahora, no es que Dios no está allá en el cielo retorciéndose las manos pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O qué harán mis hijos? No, más bien Dios ha prometido que nunca va a dejarte ni nunca te va a desamparar. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo número 5, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa del Señor. Y aunque no lo parezca, e incluso la sombra de la muerte, Él está presente. El famoso Salmo 23, en el versículo 4, el salmista David, experimentando la muerte, él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Puede que no te lleve en medio de los valles, bajo los valles o sobre los valles. Pero lo que sí la Biblia nos dice es que Él promete caminar con nosotros por los valles de la sombra de muerte. A veces uno quisiera que el Señor lo lleve a uno de la mano por en medio de esos valles de pandemia. Mire que la gente se encierra y ahora nos van a encerrar mucho más. La gente teme andar por esos valles. Pero el Señor dice que Él no nos va a llevar por el medio de los valles. Tampoco nos va a esconder de esos valles o nos va a poner a volar sobre esos valles. Pero lo que sí nos promete es caminar contigo y con nosotros por los valles de la sombra de muerte. Esto quiere decir que Dios quiere que usted y nosotros, todos los seres humanos, busquemos a Dios mientras haya tiempo para ser salvos. Ahora, mientras usted está vivo, puede arreglar su condición con Dios. Después de muerto no hay ninguna esperanza. Hay muchas personas ahorita que están en las UCI luchando por su vida. Y oramos permanentemente. Nuestra iglesia tiene cadenas de oración continua a favor de la sanidad de los enfermos. Hemos podido orar por mucha gente que está enferma y el Señor la ha sanado. Pero también han habido muchas personas que han tenido que partir a la eternidad. Pero la palabra del Señor nos dice es que debemos buscar al Señor mientras hay tiempo. Cuando Jesús regrese, o si una persona muere, su oportunidad de salvación acaba. La Biblia no tiene un plan B, por eso hoy es el único día aceptable para ser salvo. Hoy, en este momento donde tú estás, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que si la pandemia de coronavirus te hace en estos días pensar en Dios y sabes allá dentro de ti que necesitas a Jesús, entonces esta pandemia del mal ha sido buena para que usted y yo lo busquemos y que de alguna manera nos acerquemos a Dios. Él puede usar los malos acontecimientos para llevar a la gente a Cristo. Dios nos humilla cuando tenemos nosotros temor por nuestras vidas. Él nos humilla, Él nos lleva a lo mínimo para que reconozcamos. Es decir, que cuando la muerte nos amenaza, toca a nuestras puertas, nos hace ver nuestra propia debilidad. Y esto es lo que hemos visto en los testimonios de muchas personas. Como cuando el ángel de la muerte, dice la Biblia, pasó por la tierra de Egipto. Aquellos que tenían aplicada la sangre del cordero en sus dinteles, en los postes de las puertas, nunca sufrieron ningún tipo de peligro por la muerte. Hoy permita que la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, limpie y purifique y proteja su vida de la muerte. No se preocupe tanto por la muerte aquí. Preocúpese por la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Ahora mismo, donde usted esté, puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El Cordero de Dios,
que fue sacrificado y su sangre fue untada en los postes, salvó la vida de los israelitas. Permita que la sangre de Jesús limpie y purifique su corazón, y entonces, aunque la sombra de muerte aparezca sobre nosotros, no temeremos mal alguno. Dios tiene propósitos, planes para nosotros aún en medio de estos tiempos tan difíciles. Dios es soberano, Dios es bueno. Y eso es lo que la Biblia nos dice acerca de las pandemias, acerca de las enfermedades. Un mundo global, un mundo muy tecnificado, un mundo donde muy fácilmente las cosas se expanden hoy. Somos tan frágiles. Y mire, con toda la ciencia, con todos los esfuerzos humanos, aún se está muy lejos de derrotar estas cosas. Sea este el momento para decir: Señor, bueno, ¿por qué has permitido esto? Tal vez usted que me escucha ha sufrido en carne propia el coronavirus y tal vez estuvo en una UCI o en una clínica con respirador y luchó por su vida y logró sobrevivir, y ahora usted entiende el valor de su familia. Mire que todas las cosas ahora obran para bien. Tiene una nueva dimensión de su familia, de su propio ser, de su propia vida, del medio ambiente. Es tan frágil nuestra vida. Y esto es lo que la Biblia denomina principio de dolores, porque esto nos está ahorita sacudiendo, pero vienen muchas cosas que realmente van a cambiar totalmente nuestra vida. Es una gran cantidad de personas que tienen mucha hambre. Y quiero agradecer en este momento a aquellas personas que están conectadas con la iglesia, con la oración de la iglesia, con todo lo que hacemos nosotros como iglesia a favor de nuestros hermanos y la ciudad. Agradezco a aquellas personas que hacen llegar estos mercados para ser distribuidos en la ciudad con la gente. Yo agradezco a las personas que están unidas en oración, que se han fortalecido en el Señor, que han entendido el plan de Dios a través de todas estas cosas. Sea este el momento para que nosotros oremos. Y quiero orar por aquellos que entienden que todo esto que está sucediendo es el propósito de Dios de buscarle. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy entendemos que todo tiene un propósito. Señor, somos una comunidad global. Y a veces nos preguntamos por qué las plagas y por qué las pandemias. Y entendemos que tú quieres mostrar tu poder y quieres liberar al pueblo de la esclavitud, de la idolatría, para que les sirva. Y a veces tú, Señor, permites estas cosas para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a tu presencia. Señor, entendemos que no hay garantías, pero a cualquiera le puede dar esto. Pero lo que sí sabemos como pueblo de Dios es que hay propósito en las promesas de Dios para vivir victoriosos aún en medio de las pandemias. Las promesas de Dios son reales y hoy nos apropiamos de ellas y creemos en que tú estás a favor de nosotros y que tú tienes un plan con nuestra vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador, y decido vivir para ti siempre. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, le invito a que se conecte con nosotros. La Iglesia Plenitud tiene dispuesto todo un equipo humano para brindarle la oportunidad de que usted disfrute nuevos tiempos, caminos nuevos, vida nueva en el Señor. Que el Señor te siga bendiciendo.